dicho, yo creo que es bastante claro que aquí hay una serie de cosas económicas, de contrabandos, de intereses, etcétera, y todo eso le hace daño a la caficultura nacional. Ese es el punto. Le hace daño a la caficultura nacional. Aquí ya se explicaron unas razones que tienen que ver con los precios internacionales, que son la base de todo este asunto, pero además le hace daño de otra manera. Es que esas calidades inferiores que entran de los países vecinos o de cualquier parte, tumban los precios de las calidades inferiores nacionales, que también son parte del negocio cafetero. Y más cuando se complican los asuntos del clima, sabemos que inevitablemente los caficultores, hagan los esfuerzos que hagan, así sean los mejores productores, les salen más inferiores. Y esa es parte del asunto, porque finalmente inferiores o superiores en las calidades, todo eso se vuelve precio, ¿sí? Todo eso se vuelve ingreso. Entonces, sin duda que aquí estamos en lo económico, en un problema que es bien notorio. Yo voy a hacer al final unas reflexiones. Voy a repetir cosas que ya se dijeron, pero brevemente para que tengamos más claro esto. El tema sanitario de esto es que hay un ruidajo aquí en esta comisión, el macho, ¿no? Vamos a pedirle, por favor, pedirle a las personas que necesiten dialogar, aquí hay una salita al lado, los atienden muy bien. Pero por favor, estaba diciendo que el problema sanitario es gravísimo. O sea, eso es un bicho que se llama el gorgojo plano de los granos, eso pues en latín tiene otro nombre, pero digamos que es un gorgojo plano de los granos. Le entra al café y le puede entrar al arroz y a otros granos. O sea, que si esto se volviera a generalizar, ese bicho en Colombia, podríamos terminar con costos astronómicos de control de todo el agro nacional. O sea, piensen los caficultores cuánta plata ha costado controlar la roya, que no ha debido entrar al país, y entró porque fallaron las normas fitosanitarias del país, y eso nos ha costado toda la plata del mundo. Y lo mismo podemos decir de la broca. Es más, se tuvo controlada la aftosa por fumigación, y por descuidos en los controles, también terminamos con problemas graves en la frontera, por ingreso de ganado aftoso. O sea, estamos hablando de un asunto que es súper clave, y por eso los países desarrollados son ultrasensibles en esto. O sea, para intentar meter cualquier cosa a un país desarrollado que pueda generar el menor riesgo. Es más, hay países como por ejemplo Estados Unidos no deja entrar carne de países que no tengan aftosa por fumigación. No los dejan entrar. Yo ahora me voy a detener un poquito en ese asunto. También está la conveniencia económica, y es que les sirve de pretexto para reducir competidores, porque no perdamos de vista que en esta lucha de las medidas sanitarias no solo están las realidades sanitarias, fitosanitarias, sino que están las realidades económicas, como aquí ya acaba de mencionarse. La propia FAO reconoce que esta es una plaga seria de respeto, que hay que tenerse. Es una plaga, la llaman cuaternaria, que son cuarentenaria, que son plagas, que es la definición de que son complicadas, porque claro, hay plagas y plagas. Bueno, el ICA entonces expide unas normas, ¿sí? El senador Corrales se detuvo mucho en una que tiene que ver con, digamos, la humedad del grano, que es una manera de eliminar la plaga como la silla eléctrica, digamos, ¿cierto? Porque bicho que vaya y a esas temperaturas se muere. O sea, sí, o sea, queda listo, porque el problema es cómo impedir que pase vivo, ¿no? ¿Sí? Ya el cadáver, pues esa es otra cosa, ¿cierto? ¿Sí? Y eso sirve para eso. Pero también se puede hacer control fumigando, y el ICA saca una resolución fumigando, pues para fumigar con 2 productos. Hay modificaciones, no voy a entrar en los detalles, ya está explicado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que termina al final sucediendo? Que la CAN tumba la norma. Yo estoy convencido que ahí hay intereses económicos, por supuesto que sí, en tumbar la norma, porque se trata de negocios y se mueven platas grandes. Por ejemplo, después de la medida, las importaciones, y eso lo reconoce la CAN, se redujeron en proporciones importantes, ¿sí? Del orden del 200% y del orden del 448%. O sea que fue eficaz la medida. Pero hasta donde mira mi oficina esto, aquí hay un asunto que creo yo le compete exclusivamente al ICA. Y es que de acuerdo con la CAN, no se cumplieron los protocolos que hay que cumplir para parar una importación, pues porque estamos en un mundo que es reglado.
O sea, hay unas normas que vienen desde siempre, pero que cada vez son más fuertes. ¿Cómo son los trámites para imponer barreras sanitarias o fitosanitarias? Bueno, y lo que dice la CAN, pues lo que me reporta a mí mi oficina, es que el ICA no cumplió satisfactoriamente con ese deber. O sea, no hizo la demostración suficiente, ¿sí? No cumplió una cosa que se llama el análisis de riesgos de plagas, ARP, y que de eso es de lo que se termina agarrando la CAN, ¿sí? Para tomar la decisión que acaba de tomar, que es la de, digamos, tumbar el decreto que había sacado el gobierno nacional. Este es el debate, y eso va a ser lo que usted va a tener que explicar aquí, señora directora, si usted sí cumplió, si el ICA sí cumplió, ¿sí?, con el rigor y la seriedad debida, dada la gravedad del caso, porque el caso es gravísimo, con la cosa mínima que hay que cumplir. Sí, es que no se puede vencer en la CAN o en un organismo internacional si no hay un debate sobre la juridicidad de la decisión. Ahora, a mí en general, ese cuento de las medidas sanitarias siempre me ha preocupado mucho, porque eso es una cosa completamente sesgada. Por ejemplo, ustedes saben que los agricultores y los ganaderos de Colombia se opusieron siempre a que el TLC con Estados Unidos operara con las normas de la OMC, y sin embargo las impusieron los gringos. ¿Y por qué se oponían aquí? Porque eran unas normas sesgadas contra países débiles como los nuestros. Inclusive alcanzaron a decir, la SAC alcanzó a decir, si es con esas normas mejor que no haya TLC. Y al final se arrodillaron también, se arrodillaron en todo. O sea, los que negociaron ese tratado tienen las rodillas peladas, ¿cierto? Pero es que esas son las realidades con las que hay que moverse. Entonces, si el ICA no cumplió con eso, y repito, este es un punto clave en el debate, pues se les dio papaya, pues para que decidieran contra Colombia. Entonces, aquí lo que tocaría hacer es que el ICA vuelva a hacer el alegato con todos los argumentos, porque que el bicho existe, existe, y que es dañino, y eso se puede probar. ¿Cómo no se va a poder probar? Entonces yo aquí entro y menciono una cosa del ICA, aparte de la tragedia nacional, es que el ICA llevan debilitándolo 30 años, y este gobierno lo ha debilitado. Es una institución que está funcionando sin los recursos debidos. Entonces ahí puede haber actos de negligencia, pero reconozcamos que ahí hay un problema, digamos, de realidades de control, que hacen que las cosas probablemente por eso sea que no funcionen. Es esto entonces, hasta aquí quería plantear esto es gravísimo, le hace daño a la acuicultura, repito, no voy a repetir una serie de cosas que se han dicho aquí con las que ya señalé, coincido, pero quería introducir este otro factor como parte del análisis. Y permítame, yo hago unos comentarios que están vinculados con esto. Que es bueno que el país conozca, lástima que no invitamos al ministro de Agricultura porque se lo quería señalar, ¿sí? Y tomo una frase del senador Corrales, dice que es que aquí en este país, o en el caso de la CAN, pues, yo diría que en este país también, se está defendiendo gente de otros países. Yo creo que ese es parte del problema que tenemos en Colombia. O sea, Colombia no tiene ni el mínimo nacionalismo mínimo que hay que tener. Aquí se arruina un colombiano y hay gente que aplaude, un vago menos, ¿sí?, un ineficiente menos, que vengan los gringos y los europeos, que eso sí saben hacer las cosas. Cuentos, vivezas de los que aquí trabajan para los gringos y los europeos. Ahora, es que no podamos tener relaciones con ellos, pero uno sí tiene que saber de qué lado del partido, cuál es su equipo, por lo menos, ¿no es cierto? Sí, no se trata de que los otros no puedan jugar, pero bueno, lo mínimo es que el portero de uno trabaje para uno, ¿no? Termino ahí lo que quería comentar al respecto y espero, pues, a ver cuál es la explicación que nos va a dar el ICA, cómo es que nosotros no somos capaces de demostrar en la CAN, ¿sí?, que ese coleóptero, que ese bicho nos está haciendo daño y que eso nos da derecho a cerrar la frontera, ¿sí?, o a tomar las medidas que sean del caso para que ese bicho no entre. O sea, que fumiguen. Que les vale una plata. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Esa es la vida. Pero no puede ser que nos tiren el bicho para acá y nos hagan el daño a nosotros y ellos tan campantes. Y si no sirve la fumigación, pues bueno, entonces lo que tiene que servir es el tema de la temperatura, que además tiene una carambola que para mí es bien valiosa, ¿cierto? Que es que no nos metan contrabando. Eso también debería valerse como medida anticontrabando. Pero no puede ser que no nos importe. Entonces aquí nada importa. Nada importa porque, repito, lo que se dijo aquí, defienden gente de otros países. Muchas gracias, señor presidente.